Recording in progress. Hola, buenos días. ¿Están escuchando ya? Se supone que está habilitado ya el audio. Sí, te está habilitado. Ya, perfecto. Buenos días a todos. Una lástima no poder ver todas las caras, porque es lo que se pierde en estos seminarios online. Tenemos la ventaja que todos pueden seguir en su oficina, pueden unirse desde distintas partes de Chile, lo que es un orgullo para nosotros, pero también nos falta esa parte de vínculos, de vernos, de abrazarnos, de tomarnos el café, pero ya vendrán otros tiempos. Por el momento gocemos de la posibilidad de unirnos a lo largo de todo nuestro país. Bueno, para no atrasarnos más, ustedes ya habrán visto, tenemos unos expositores a mi gusto de lujo, mi opinión personal y supongo que de varios más. Tenemos a nuestro ex subsecretario, periodo completo, por segunda vez, así que un honor. Jorge Leighton, que nos acompaña desde Inglaterra. Carmen Elena Domínguez, nuestra vicedecana de la Universidad Católica. Rodrigo Palomo, un importante abogado y en este minuto profesor en la Universidad de Talca. Después vamos a entrar en todos los pergaminos además que tiene cada uno. Pero vamos aquí a lo que nos convoca hoy día. A mediados de marzo se publicó la ley 21.431 que incorpora el derecho al Código del Trabajo un nuevo contrato especial. Los trabajadores de empresas de plataformas digitales. Supongo que los que ya han mirado la ley, hay 19 artículos permanentes que vienen a engrosar nuestro pobre y averiado artículo 152 del Código, que va como con forceps, ya vamos en los 152 quater, desde la letra P en adelante, o sea, es una cosa insólita, más 3 artículos transitorios. ¿Por qué se viene a regular esto? Es un proyecto que todos ustedes sabrán lleva bastante tiempo dando vuelta, más de un proyecto presentado. Este tipo de trabajo ha generado una nueva forma de relación laboral. A mí me recuerda, como soy mayor que muchos de ustedes, cuando Manpower llegó a Chile y apareció esta oferta de mandar a las oficinas un asistente, un contador que reemplazara a la que estaba enferma, a la que estaba con periodo postnatal, y nuestro querido profesor, don Ramón Luco, me dijo, mira, este sistema no va a durar. Esto viene a alterar de tal manera que yo te aseguro que esta empresa que llegó se va a ir. Bueno, me imagino que hoy día nos estará mirando desde el cielo y dirá también una nueva forma de trabajar, a veces precaria, a veces ha sido la única alternativa para los migrantes, para muchos fue la salvación durante la pandemia. Pero ciertamente no está regulado y tenemos muchas preguntas que espero que hoy día vayamos resolviendo. Las alertas que se han levantado en materia de seguridad social, de derechos fundamentales, derecho a negociar colectivamente, organizar sindicatos, ingresos mínimos, y como supongo que alguno de los panelistas nos va a contar, hay países pioneros en esto, que han ido regulando y ya han ido ajustando, o sea, no solo ya tienen ley, sino que además han tenido que irla modificando, porque además en estas cosas aparecen otras autoridades, no solo la Dirección del Trabajo a tener un rol, sino también, en nuestro caso, Servicio de Impuesto Interno. Y si lo pensamos desde otro punto de vista, ¿cuántas son las personas que hoy día trabajan bajo este sistema de plataforma? La última aproximación que hay es del año, o sea, casi un año atrás, junio de 2021, y habla de aproximadamente 200.000 trabajadores. Es un buen porcentaje si suponemos que tenemos 8,5 millones de personas trabajando. Por lo tanto, es un tema que está en primera línea en Europa, en Argentina, en Colombia, hoy día nos van a presentar un poco la regulación de España, y además está tratado en el informe anual de la OIT de 2021, que habla de las perspectivas sociales y del empleo en el mundo, y trata el uso de las plataformas digitales. Yo tengo varias preguntas, imagino que los que están aquí también, así que junto con darles la bienvenida, creo que es mejor partimos y después van ustedes haciendo las preguntas en el chat y vamos a seleccionar, porque obviamente no tenemos toda la mañana, nosotros sí, quizá algunos. Y en la modalidad van a ser 10 minutos por exposición y luego vamos a dejar 15 a 20 minutos para preguntas. Sin más, doy
la bienvenida y le paso el micrófono a Fernando Arap, que ahora sí, abogado de la Universidad Católica, original de Ovalle, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, y como ya dije, viene saliendo de agotadores 4 años de gobierno. Así que adelante, Fernando. Bueno, muchas gracias, Tete, por esa presentación. Saludarlos a todos. Un honor estar nuevamente aquí en mi alma mater, en un seminario tan importante. Saludar no solo a los panelistas que vamos a estar juntos, ¿cierto?, en esta sesión de hoy, sino que además a los ya más de 70 conectados que están a esta hora de la mañana. La ley de plataformas digitales a mí se me ha pedido que en estos 10 minutos intente dar un poquito de contexto del porqué de la ley, y me refiero a algunas ventajas y desventajas de regular esta materia. Esta es una ley que, como muy bien lo decía Teresita Tagle, ¿cierto?, en la presentación, viene a regular una materia que en general a nivel mundial no ha tenido una amplia regulación en los diversos países, ¿cierto? Y siempre digo, no confundamos legislación con jurisprudencia. Hay muchos países que han avanzado en jurisprudencia, Chile incluso, ¿cierto?, que se refieran a la ley de plataformas digitales, pero los países que han regulado esta materia, la verdad es que han sido bastante pocos. Y quiero recordar un poco el origen, por qué nace esta ley 21.431 sobre regulación de plataformas digitales. Nace de un acuerdo bastante transversal que se dio en nuestro país hace un par de años atrás. El año 2020, el Congreso Nacional empezó a tramitar una moción que nace en el Senado, que es finalmente la que se convierte en ley de la República, u otra moción que se originó en la Cámara, que finalmente no fue ley. Y esta moción que se originó en el Senado, de manera bastante transversal, entendía que nuestro país no podía quedarse abajo regulando una materia que afecta a un número importante de personas que hoy día prestan servicio en estas plataformas. La profesora Teresita Tagle hablaba de 200.000 personas. Los últimos cálculos que nosotros hicimos en el Ministerio del Trabajo el año pasado llegaban incluso a las 300.000 personas prestando servicios en plataformas digitales, especialmente en tiempos de pandemia, donde sabemos que fue una herramienta, ¿cierto?, que permitió a muchas personas vivir durante ese periodo de tiempo. Y por lo tanto, esta era una materia que se encontraba absolutamente desregulada en nuestro país, y en materia laboral. ¿Qué significa que estaba desregulada? Que las personas que prestaban servicio en estas plataformas lo hacían en la completa informalidad y en total precariedad laboral. Y por eso se llegó al convencimiento, que esto no era un hecho cierto, en que todos estuvieran de acuerdo, que esta es una materia que debía regularse. Hay quienes planteaban que este tipo de plataforma funcionaba bastante bien, que no había que meterle mano, ¿cierto?, a través de política pública a un desarrollo tecnológico que venía desarrollándose de buena manera, ¿cierto?, en nuestro país. Por lo tanto, la primera definición fue: hay que regularlo. Y por eso nació este convencimiento de avanzar en esta materia. Se conformó una mesa técnica a mediados del año 2020, mesa técnica que nos tocó liderar desde la Subsecretaría del Trabajo y que tuvo una composición tripartita. Fue conformada por representantes de los trabajadores, participó la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, en la mesa técnica. Fue conformada por representantes de los empleadores, donde participó la CPC. Obviamente participó el Ejecutivo, y a esta mesa técnica se invitó a más de una veintena de expertos, tanto nacionales como extranjeros, para conocer su opinión, su experiencia respecto de esta materia. Por lo pronto, si mal no recuerdo, asistió el profesor Palomo, el profesor Leighton, ¿cierto?, a dar su opinión en esta mesa técnica, y también destacados académicos españoles, ¿cierto? Al menos 3 académicos españoles participaron también de esto. Esta mesa técnica funcionó durante más de 4 meses, con esta veintena de invitados, tanto nacionales y extranjeros, y terminó a finales del mes de marzo con un informe que finalmente constituyó la columna vertebral que dio origen a la actual ley de plataformas digitales. Si tuviéramos que hacer una especie de paralelo, ventajas y desventajas de la regulación de esta materia, en primer lugar, como ventajas diría que vino a legislar sobre una materia en la cual había absoluta desregulación, y en este caso desregulación se traduce como sinónimo de desprotección, de informalidad y de precariedad laboral, porque estamos hablando del mundo del trabajo.
Como segunda ventaja de esta ley 21.431, me atrevería a decir que se buscó una fórmula legislativa que a nuestro juicio fue moderna e innovadora. Se reguló una materia, pero se entendió que no se podía regular con los cánones tradicionales del mundo del trabajo, al ser esto una nueva forma de empleo. Estamos ante formas de empleo modernas que requieren también que nuestra legislación laboral se modernice y no se regule con los cánones históricos, tradicionales, con que se regulaban otro tipo de relaciones laborales. En tercer lugar, como ventaja de esta nueva ley, me atrevería a decir que derechamente se reconoce que las personas que prestan servicios en esta economía de plataformas digitales son trabajadores. Algunos, ¿cierto?, hablaban, en el caso de las plataformas, estas personas son colaboradores, estas personas son socias de la plataforma. La ley toma una definición y dice son trabajadores. Y tomando la definición de son trabajadores, se permitió, y esto fue el alma, por así decir, de la discusión, el corazón de la discusión, que estos trabajadores pudieran tener la categoría de trabajadores dependientes o de trabajadores independientes. Yo diría que ese fue el gran punto de discusión y seguramente el punto que va a seguir generando controversia, debate y diálogo, ¿cierto?, de aquí en adelante. Ahora bien, aquí me quiero centrar un minuto. ¿Por qué se permitió, y esta fue la decisión que tomó el Congreso, ¿cierto?, y apoyada en ese momento por el Ejecutivo, que los trabajadores puedan tener o la categoría de trabajadores dependientes o la categoría de trabajador independiente? Básicamente por dos o tres motivos. El primer gran motivo, me atrevería a decir, que es porque es lo que los propios trabajadores así han señalado y así han deseado históricamente durante los años que estas plataformas se han conocido. Todas las encuestas, y aquí me atrevería a decir que no hay una doble opinión, uno podrá decir es bueno o es malo, estamos de acuerdo con la opinión mayoritaria de los trabajadores o saben que el Estado es el que tiene que establecer determinados parámetros, pero todas las encuestas que nosotros al menos conocimos y que se dieron a conocer en el Congreso, señalan que los trabajadores de plataformas quieren mantener la independencia, quieren ser autónomos y quieren mantener esa flexibilidad que ellos catalogan como el principal atributo para trabajar en la economía de plataformas digitales. Y me permito señalar 3 o 4 antecedentes. Una encuesta que realizó la propia OIT, la Organización Internacional de Trabajo, el año 2021, donde el 83%, o sea, un porcentaje más que mayoritario, 83% de los trabajadores de plataforma declaró que quieren ser trabajadores por cuenta propia. La encuesta que realizó la Mutual de Seguridad también en el año 2021, donde un 89% de los trabajadores de plataforma dijo que lo que más valora de trabajar en plataforma es la flexibilidad que les permite ser independientes. Cito también un estudio de la Comisión Nacional de Productividad del año 2019, donde un 84% de los trabajadores de plataforma señaló que usaba estas aplicaciones para manejar sus propios tiempos y ser independientes. La encuesta Ipsos del año 2020, donde un 87% valoraba la flexibilidad como el principal atributo para trabajar en plataforma. Una encuesta del BID del año 2019, donde también más del 70% señalaba que era el principal atributo para trabajar. Y termino con dos. Un estudio que hizo la CEPAL hace poquito tiempo atrás, fines del año 2021, donde los trabajadores a quienes se consultó señalaron que el principal atributo para trabajar en plataformas digitales era, abro comillas, ser su propio jefe y administrar autónomamente su jornada laboral. Y termino con una encuesta realizada a los propios trabajadores de plataformas, que es la encuesta Greco. Greco es una asociación de conductores de plataformas digitales que existe a nivel nacional, con más de, a esta altura, 5.000 trabajadores, tanto en Concepción, Valparaíso, Antofagasta, Chillán, Valdivia, entre otras ciudades, donde el 92% de ellos declaró ser independiente. De hecho, eran los principales opositores a la dependencia absoluta cuando esto se discutió en el Congreso, pidieron audiencia, llamaron a los parlamentarios, etc. Y por lo tanto, la primera definición que se tomó respecto de estos puntos gruesos, que eran los puntos de controversia, si en general este proyecto generó bastante apoyo a nivel parlamentario. De hecho, en el Senado se aprobó prácticamente por unanimidad, si no me equivoco, hubo solo un voto en contra o una abstención, y en la Cámara efectivamente se generó un mayor debate precisamente por la posibilidad de mantener la independencia. Entonces el principal argumento era uno, porque era lo que los trabajadores venían pidiendo hace mucho tiempo, que era que no querían perder la flexibilidad, la autonomía que les da ser independiente, versus lo que ellos entienden que es ser trabajador dependiente con todos los derechos, pero también obligaciones, que genera una relación de dependencia en el Código del Trabajo. Y en segundo lugar, el segundo gran motivo por el cual se avanzó en esta fórmula, podríamos decir híbrida, ¿cierto?,
era porque en general los pocos países que han regulado este tema, y efectivamente también hay hoy día legislaciones que lo hacen de manera distinta, como la legislación española que salió después incluso de la aprobación de la ley chilena, los pocos países que regulaban esto, al menos al momento en que esto se aprobó en el Congreso de Chile, avanzaban en una línea similar a la fórmula chilena, ¿cierto? Nosotros mirábamos el modelo del Reino Unido, seguramente el profesor Leighton lo podrá explicar con mayor detalle. En Reino Unido está la figura de los workers y la figura de los employees, que no es necesariamente lo mismo. El workers es una especie de trabajador más autónomo, ¿cierto? Que uno podría, entre comillas, intentar asimilar un poco más la figura de los independientes en Chile, versus el employee, que es más bien parecido al trabajador dependiente. No es exactamente lo mismo, pero es una fórmula que se utilizó. Estaba la ley de California, ¿cierto? Que también tuvo ida y vuelta. Se estableció la dependencia, después en algún momento se estableció la independencia y hoy día va de vuelta a la dependencia. Por lo tanto, habían algunos modelos, el modelo francés, el modelo italiano, que nos hacían ver que aquí había que avanzar en un modelo más híbrido, en una fórmula que permitiera cierta independencia y que no estableciera rigidez. Y por lo tanto, eso diría que son los principales motivos. Solo para ir terminando, en relación a las ventajas, además de lo que ya hemos dicho, que se regula una materia que estaba en la absoluta informalidad y precariedad, además de que se reguló, a nuestro juicio, ¿cierto?, de manera moderna e innovadora, además de que se reconoció derechamente que son trabajadores con esta posibilidad de ser dependiente o independiente, en cuarto lugar, me atrevería a decir como ventaja que se avanzó en derechos, independiente del estatus jurídico que el trabajador tenga, que son bastante similares. Sea dependiente o sea independiente, los trabajadores de plataforma van a tener acceso a seguridad social, algo que es sumamente importante. Van a cotizar pensiones, van a cotizar salud, van a cotizar la ley sana, van a cotizar para la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. ¿Cuántos de nosotros hemos visto las personas que hoy día se desarrollan en plataformas, ¿cierto?, que andan en moto, que andan en bicicleta y tienen un accidente? Hoy día esas personas quedan en la absoluta precariedad. Hoy día no tienen derecho a licencia médica. Hoy día no tienen derecho a que les paguen los días trabajados. Hoy día no tienen derecho a ir a una mutualidad para recibir un tratamiento. Con esta ley sí van a tener derechos, independiente del estatus jurídico que tengan, sean dependientes o independientes. Intentamos en la ley hacer la menor tipo de distinción entre dependiente o independiente para que no existan incentivos perversos a elegir una fórmula sobre otra. Y por lo tanto, en materia de derechos, creemos que quedaron bastante similares. Seguridad social es prácticamente lo mismo. Acceso a capacitación, ambos van a tener acceso a capacitación. Acceso a la entrega de elementos de protección personal. Acceso a la entrega de un seguro por parte de las plataformas. Jornada de trabajo en el caso de los dependientes, pero que es una jornada también libre, por así decir, muy parecida a la del teletrabajo. Y derecho a desconexión en el caso de los independientes. Acceso al pago de remuneración o pago, ¿cierto?, por los servicios, por la jornada efectiva de trabajo, y por tanto también son aspectos que quedaron bastante similares, y ambos van a tener derecho a sindicalizarse y a negociar colectivamente con las salvedades de la distinción efectiva entre dependiente o independiente, de acuerdo al tipo de negociación a la cual van a poder acceder. Eso me atrevería a decir que son a grandes rasgos las ventajas de la regulación. Como desventaja que uno podría levantar rápidamente y para no pasarme del tiempo, me atrevería a decir dos desventajas que al menos uno ha escuchado en el debate posterior. Uno, lo que planteaba al inicio, algunos todavía son críticos de regular esta materia. Estuve invitado la semana pasada a hablar a la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, la Cámara de Comercio Peruano-Chilena, y algunos de los expositores que me acompañaron en el panel. En Perú se está debatiendo una ley de este tipo, eran bastante contrarios a regular este tema y dicen, ¿para qué regulamos algo que funciona bien? Nosotros en eso no estábamos de acuerdo porque puede funcionar bien en la operativa, ¿cierto?, el desarrollo de las aplicaciones, pero estábamos dejando de lado algo súper importante, que es la calidad de las personas que prestan servicios y que nosotros creemos que había que darles ciertos derechos mínimos como trabajadores. Y eso es una desventaja. Y la otra desventaja que puede existir es efectivamente esta incerteza respecto de la calidad de dependiente o independiente, ¿cierto? ¿Cómo se va a calificar? La ley toma una definición que lo deja de cargo de los tribunales de justicia, en atención a si concurren o no los elementos de la subordinación y dependencia, que son los que califican si una persona es dependiente en nuestro derecho o no lo es. Y además se estableció que el Consejo Superior Laboral va a tener que evaluar esta ley cada 3 años, y uno de los puntos principales sobre los cuales el Consejo Superior Laboral, de los cuales la profesora Carmen Domínguez fue presidenta durante algunos años, es que tiene que pronunciarse sobre si está funcionando o no el tema de la dependencia o independencia. Así que
son algunos de los aspectos que dejo aquí en el debate, ¿cierto? Así que nada, nuevamente muchas gracias por la invitación y nos vamos a quedar obviamente si hay que responder preguntas o consultas que puedan ir surgiendo más adelante. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fernando. Te tuve que poner algún luz amarillita por ahí. Ahora, pero bien, muy interesante. Para los que recién se incorporan, estamos en el seminario de plataformas jurídicas de la Pontificia Universidad Católica, Facultad de Derecho y el Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Muchos de los profesores que están exponiendo son de aquí y otros son ilustres invitados. Ahora continuaremos con don Jorge Leighton, abogado de la Universidad Católica, el LLM de la University College of London, candidato a doctor en Derecho de la Universidad de Bristol y además investigador en este momento, y él nos va a hablar de los desafíos que trae implementar esta ley. Así que adelante, tienes tus 10 minutos, Jorge. Perfecto. Me escucho, ¿cierto? O sea, ¿me escuchan? Sí. Sí. Genial. Yo por si acaso, para que te tenga que tratar, me voy a poner aquí mi reloj también para que suene a los 10 minutos. Que me avise. No, yo parto por agradecer la invitación. No solo el tema que he estado investigando y trabajando y donde también, como mencionaba Fernando, me tocó participar de una u otra forma en la discusión legislativa, sino que también porque es un gusto y un lujo poder conversar esto con colegas y me atrevo a decir amigos a la distancia. Yo estoy eh, haciendo mi doctorado aquí en la universidad hace casi 3 años, así que es bueno poder conectarse un poco con personas a las que uno estima mucho. Yo quisiera partir con algo que Fernando ya mencionó, en cierta forma, que es la pregunta sobre si es necesario, es conveniente regular, porque en ese sentido me parece que hay hartas preguntas y perspectivas, porque hay quienes sostienen en esta materia una posición como la que relataba Fernando, que a él le habían mencionado, que es que pareciese ser, para algunos, que no es necesario regular porque esto funciona adecuadamente, como creo que se va a entender en lo que voy a ir explicando, a mí me parece que esa no es una posición correcta, pero también hay quienes creen que no es regular y aquí que también es incorrecto, pero hay algunos puntos los que yo puedo compartir, porque el riesgo de regular un trabajo como este, en vez de dejarlo, como ocurrió en nuestros países, solamente a la operación de los tribunales de justicia que definen quiénes son trabajadores y quiénes no, el regular está en generar un tipo de categoría o un tipo de regulación que distinga entre trabajadores y genere, el riesgo está en que distinga entre trabajadores que uno podría llamar de primera o segunda categoría o con distintos niveles de derechos. Entonces, esa me parece una aproximación, una pregunta que hay que hacerse siempre en este tipo de materia y que el derecho del trabajo tiene que hacerse cuando entra regular. Y me parece que en ese sentido, si bien, como también se va a entender, yo tengo bastantes críticas al proyecto, comparto con lo que decía Fernando en el sentido de que yo soy de los que cree que hay que regular. Con esos riesgos tener presentes esos riesgos, pero creo que es necesario regular. Dicho eso, lo que yo quisiera como decir en la forma más breve posible es que, a mi juicio, esta ley, sigo diciendo proyecto de ley, pero esta ley de la República que pronto va a entrar en vigencia, eh, representan ciertas materias, me parece un avance, y en ese sentido estoy de acuerdo con Fernando en cuanto venimos de una situación de completa desprotección, salvo en aquellos casos que han llegado a los tribunales de justicia, pero eso, como todos sabemos, se resuelve en casos particulares y tiene todos los costos asociados para las personas que reclaman de ir a tribunales y llegar a obtener sus derechos. Y hoy en día, cuando esta ley, o sea, no hoy en día, bueno, cuando esta ley entre en vigencia, que si no me equivoco es en septiembre, me corrige Fernando si me equivoco, sí, bien, va a haber un conjunto de elementos que van a entrar. Algunos de ellos, algunos de ellos, claro, uno podría decir, algunos de ellos podrían existir porque las personas que hoy en día, por ejemplo, trabajan bajo honorarios están obligadas a cotizar y todo, pero
uno de los problemas que tiene la economía de plataformas, no solo en Chile, es que muchas veces funciona en la total informalidad, en que ni siquiera se emiten boletos de honorarios, y en ese sentido acá se exige y acá hay un avance en esa materia. Entonces, me parece que en ese sentido es importante reconocer que hay avances. Y de hecho, me faltó decirlo al comienzo, pero lo que yo estoy comentando, yo lo tengo por escrito. Yo colaboro como investigador en un proyecto que se llama Fair Work Foundation, que es un proyecto que trabaja a nivel internacional, pero que empieza en la Universidad de Oxford. Yo no estoy asociado a la Universidad de Oxford, pero yo formo parte del equipo en Chile, y nosotros lo que hacemos es periódicamente emitir informes evaluando las condiciones de trabajo en las plataformas, y nosotros hace poco publicamos un reporte en una versión más extensa, publicada en nuestra página web, y una versión más breve publicada en el sitio Tercera Dosis, con un análisis de esta ley, en que planteamos más o menos lo que estoy diciendo. Después puedo ahí pedir a los administradores que compartan los links, o los puedo compartir yo más después en el chat. Decimos esto, que hay estos avances, pero me parece que el problema, y aquí yo tengo una discrepancia importante, de crear esta figura híbrida en que existen dos categorías en paralelo, tiene un problema que pareciese repetir uno de los, de los problemas que siempre está detrás cuando hay una situación en que el derecho del trabajo viene a intervenir, que es el problema de la desigualdad por negociador, porque al crear dos categorías, una categoría que tiene mayores niveles de protección que otra, porque tiene una tiene la totalidad de la totalidad de las protecciones, al menos en materia individual, asociadas al derecho del trabajo, y la otra tiene ciertas protecciones que son valiosas, y me parece que hay varias, las voy a mencionar porque me parecen importantes. Me parece lo que se habla sobre transparencia, sobre derecho a la información, sobre temas de discriminación a través de mecanismos automatizados, o sea, son avances. Pero me parece que al generar estas dos categorías, se genera un riesgo de que finalmente se le entrega al empleador, que es quien tiene mayor poder negociador, la posibilidad de elegir realmente ellos qué categoría. Y esto no lo digo como juicio de valor, o sea, juicio moral, perdón, sino que históricamente los empleadores van a elegir aquella modalidad que les parezca más conveniente para sus costos, y va a ser por lo general la que tenga menos protección. Y ese es el problema que a mí me parece que es importante, porque hay un autor, un profesor de la Universidad de Londres, que habla de los determinantes legales de la precariedad en el trabajo, que se aplican especialmente a los trabajos que son normalmente los trabajos que no son tan tradicionales, pero que pueden aplicar en todos lados. Y varios de ellos tienen que ver con problemas que ocurren aquí. Uno es el tema de, por ejemplo, la falta de un estatus jurídico laboral reconocido, también temas de estatus migratorio, temas también de precariedad en cuanto al nivel de control y dominación que puede llegar a tener la empresa por sobre el trabajador. Y parece que la economía de plataformas, y en esto puedo profundizar después en preguntas, pero más allá de los discursos y más allá de los discursos de las empresas, digo, y más allá de la aparente flexibilidad que otorgan muchos ámbitos, que es cierta en algunas materias, me parece que genera ciertos niveles de precariedad importantes. Y esos niveles de precariedad requieren una intervención, a mi juicio, más unívoca al derecho del trabajo. Ahora, me parece también que hay una oportunidad perdida, no tanto de este proyecto de ley, sino una oportunidad perdida en general hoy en día en la discusión laboral, que es quizás pensar un poco más allá. Eh, y me parece que, por ejemplo, y aquí sé que Rodrigo Palomo va a hablar sobre esto, pero me parece que un aporte interesante que pone la legislación española, que es una legislación muy simple, que es que le entrega a los sindicatos un derecho respecto al acceso a la información de los algoritmos. Me parece que quizás una aproximación distinta, que partiera un análisis desde el derecho colectivo antes que el derecho individual, eh, podría generar una legislación laboral quizás más flexible, pero al mismo tiempo más protectora, si es que se amarra. Un ejemplo, que lamentablemente no siguió adelante por temas de derecho de la competencia, que es, en Dinamarca hubo hace un tiempo un acuerdo entre un sindicato importante de ese país, hace un par de años ya, una empresa, no me equivoco, servicios de limpieza a través de plataforma digital, y ahí se generó mecanismos acordados en un acuerdo colectivo de nivel nacional, que permitía que las personas accedieran a estatus jurídico laboral y a los derechos laborales, y que podía presentar una alternativa interesante precisamente para enfrentar los riesgos que había en la economía de plataforma. Ahora, el problema de ese acuerdo es que después chocó con normas europeas de derecho de la libre competencia, que es otro tema que también aparece quizás no tanto en Chile, pero el contexto europeo al menos está siempre detrás. Eso me parece en términos generales, y ese agregaría solo un detalle que me parece importante, que es en materia de derecho colectivo. La negociación finalmente colectiva a la que van a tener acceso
tanto los trabajadores como los que sean como estos trabajadores independientes. Me parece importante que los trabajadores independientes puedan tener derecho a la negociación colectiva. Eso me parece que, más allá de mis diferencias con la doble categoría, me parece positivo que, existiendo esa doble categoría, ambos tengan acceso al derecho a la sindicación, derecho a la negociación colectiva. Me parece que el que se haga bajo la figura de la negociación no reglada, por tanto, sin necesariamente todos los fueros asociados a la negociación colectiva y sin el derecho a huelga regulado en nuestro Código del Trabajo, me parece que puede generar niveles de desprotección importantes en un espacio laboral en el cual las disparidades de poder, creo yo, que pueden estar aún más reforzadas que en el ámbito, en otras relaciones de trabajo, perdón. Y eso me parece que es lo central. Me imagino que podemos entrar en otros detalles y discutir. Puedo mencionar después en preguntas, si quieren, el tema del modelo británico, ya que lo mencionó Fernando en su intervención, porque me parece interesante discutirlo, pero no quiero pasarme el tiempo para que puedan pasar los otros expositores. Muchas gracias. Felicitaciones, felicitaciones, muchas gracias por cumplir con el tiempo, muy interesante y podríamos quedarnos escuchando probablemente mucho rato. Me está llegando el sol perfecto a la cara, pero no importa. Ahora va a exponer Carmen Elena Domínguez, abogada de la Universidad Católica, doctorando en Derecho del Trabajo y Trabajo Social de la Universidad de Salamanca, vicedecana de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ella nos va a hablar hoy día, bueno, de esta nueva categoría jurídica, lo mismo que empezó a contarnos Jorge. Así que adelante, Carmen, tuyo los próximos 10 minutos. Muchas gracias, Tete. Muy buenos días. Los saludo a todos a la distancia, a los que puedo ver y a los que no veo. Quiero con especial afecto saludar, por supuesto, a los compañeros de Estera, a Fernando Arab, a Jorge Leighton, que fuimos coprofesores en algún minuto, así que han sido su vuelta, y al querido Rodrigo Palomo, también un amigo de la casa. Quizá algunas cosas faltaron dentro de su presentación que me gustaría destacar: exdirector de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y actualmente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Así que desde ya le agradecemos, por supuesto, el compartir con nosotros este tiempo para hacer por lo menos una revisión inicial. También, antes de entrar de lleno a mis breves comentarios, quiero agradecer a la directora del Departamento de Derecho del Trabajo, Cecilia Sánchez, y al coordinador que está hoy presente, Álvaro Cruz, por invitarnos a conversar, a analizar, a evaluar, y como les decía, una evaluación probablemente más bien inicial, considerando lo que ya señalaban, y es que el largo tiempo de vacancia que va a tener esta ley, y que por lo tanto solo probablemente más allá del 1 de septiembre del 2022, cuando ya los distintos actores puedan dar cuenta o aplicar esta ley a la realidad del trabajo en plataforma, vamos a poder hacer quizá una evaluación más justa del proceso. Y ahí, por supuesto, que es interesante lo que tenga que decir el Consejo Superior Laboral con esta mirada tripartita y esta evaluación de cierta forma obligada en base a esta misma ley 21.431 que le otorga esta función de acompañar el proceso y poder hacer una evaluación temprana de cuáles han sido sus efectos. Por supuesto, el debate sobre la regulación del trabajo en plataformas ha tenido en los últimos años una entidad mundial. Ya lo daba cuenta tanto Fernando como, por supuesto, Jorge. Y hay varias razones que dan cuenta de este efecto mundial de la figura. Por un lado, la masividad y la multiplicidad de la figura, también la revolución que implicaba para el mundo del trabajo esta prestación de servicios mediados a través de una plataforma digital. Y también, lo decía nuestra moderadora, la TD, por un importante número de puestos de trabajo que ha ofrecido este nuevo sistema o este nuevo espacio de organización del trabajo en una economía mundial caracterizada por altas tasas de desempleo, empleo parcial y empleo informal. Con lo cual el trabajo de plataformas se ha ido perfilando como una alternativa más flexible al mundo laboral, más adaptada a las necesidades tanto de usuarios como de los trabajadores modernos, pero sin que ello obste a las variadas y múltiples voces que han
dado cuenta de la precariedad que involucra. Sin perjuicio de ello, son pocos aún los países, bien lo decía Fernando, que han logrado los consensos sociales y legislativos para establecer esa regulación, por diversos factores, siendo probablemente uno de los más importantes las múltiples facetas de esta figura, que se han quedado bajo este gran paraguas del trabajo en plataforma. Y que eso sin duda genera riesgo, una legislación que puede subsumir ante tentaciones que simplifiquen la abstracción jurídica y puedan desarrollar algunos de los riesgos que ya señalaba Jorge en su presentación. De ahí, por supuesto, que el encontrarnos dentro de este pequeño grupo de países que han regulado el trabajo a través de plataformas digitales es un hecho llamativo y, al igual que, como lo han señalado mis dos antecesores, un hecho positivo. Sin perjuicio de lo cual, bien vale la pena analizar el contenido regulatorio de ese consenso político y los efectos en el sistema jurídico laboral general. Todavía, insisto, en un plano más bien teórico por el tema de la vacancia de la ley. La propuesta de esta intervención, que me han pedido un poco hoy, es no hacer una revisión sistemática como probablemente la han llevado a cabo Fernando y Jorge, sino más bien centrarme en uno de los aspectos. Y básicamente uno de los aspectos que yo creo que es el más revolucionario, que es la creación de esta especie de estatuto de tutela laboral atenuada para un trabajador que se define como independiente. A modo de breve contextualización, me gustaría recordar un análisis que haría hace algunos años el catedrático francés Alain Soupiot, al referirse a las transformaciones de la regulación del trabajo en el siglo XXI, donde él destacaba básicamente dos estructuras centrales, o dos temas centrales a la hora de hacer esa revisión de cuáles son los desafíos, cuáles son las transformaciones del trabajo en este siglo. Por un lado, él destacaba el enfrentamiento con generación de una crisis ecológica sin precedentes y que la identificaba como imputable en buena medida o en gran medida al modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo extractivista basado en el consumo y que por supuesto ha definido también una estructura de organización del trabajo y de ordenación del mismo. Y por otro lado, la otra gran columna que podríamos identificar como base de este análisis de las transformaciones del trabajo en este siglo, que destacaba Soupiot, era fundamentalmente el impacto de la revolución informática. Ese impacto en la organización del trabajo, en la división del trabajo, el que ha sido comparado en entidad a la precedente revolución industrial. Esta revolución informática, decía Soupiot, va a implicar sin duda una reestructuración de las instituciones sociales y también las económicas productivas y por lo tanto las instituciones jurídico-laborales. De ahí viene el repensamiento sobre cuáles son las modalidades de contrato, cuál es la figura del trabajador, cuál es la figura del empleador. Es precisamente en ese contexto, en ese análisis, donde tenemos que situar la ley que hoy día estamos comentando. Esta ley 21.431 busca hacerse cargo, de cierta forma, de uno de los aspectos de esta revolución informática, hacerse cargo de ese desafío adaptativo, estableciendo una regulación especial al trabajo realizado en el contexto de las plataformas digitales, redefiniendo en lo que a la figura implica los roles de trabajador y empleador y reconociendo y adaptando un conjunto de derechos y obligaciones. Más allá del análisis de la redefinición de los derechos y obligaciones que nacen para el trabajador de plataformas digitales dependientes y la plataforma digital de servicio, cuestión que por lo demás yo creo que lo abordó bastante bien Fernando, quisiera detenerme, ya les decía, en la regulación de los trabajadores de plataformas digitales independientes, previstas en el párrafo 3 y siguiente de dicha normativa. Esta normativa incorpora al Código del Trabajo a partir de dos nuevos contratos. Por un lado, dos contratos especiales, el contrato de trabajo de los dependientes y por otro lado, que básicamente está definido a partir de la definición base del artículo 7 del Código del Ramo, y otro que es un contrato que podríamos decir más bien de naturaleza comercial, celebrado entre un trabajador definido como independiente y una plataforma digital de servicio. Así lo establece, insisto, los párrafos 2 y 3 del capítulo 10. Lo anterior
ha inspirado quizás las primeras inquietudes, las más formales de todas las inquietudes, relativas a la pertinencia de la regulación de un contrato de naturaleza más bien comercial en el Código del Trabajo. Recordemos que esta metodología no es la primera vez que se implementa en nuestro código. Las primeras suspicacias ya se habían levantado en razón de otra rareza del Código del Trabajo, la regulación del contrato de puesta a disposición de trabajadores, en el contexto de la Ley 20.123 y de la figura del suministro de trabajadores. Pero sin prejuicio y más allá de la curiosidad, sí resulta de mayor interés lo que está en el sustrato de esta definición legislativa. Se recoge en este nuevo contrato que definimos como comercial, que está presente en el Código del Trabajo, una tutela laboral disminuida para este trabajador independiente, que presta servicios en las plataformas digitales de servicio. Es decir, y haciendo el contrapunto nuevamente con el contrato de puesta a disposición de trabajadores, en ambos casos se opta por regular contratos comerciales en el Código del Trabajo para redefinir los límites de la subordinación y dependencia. En el primer caso, justifica dicha inclusión el objetivo de potenciar la tutela laboral a través de un segundo obligado a las prestaciones laborales, previsionales y de seguridad laboral, y teniendo como justificación la subordinación y dependencia que se comparte entre la empresa de servicios transitorios y la empresa usuaria. En este segundo caso, en el caso del contrato de trabajo de plataforma independiente, su inclusión en el Código del Trabajo se entiende más bien justificada por la comprensión de esta tutela laboral disminuida para dichos trabajadores, tan disminuida que si en el primer caso, el del trabajo suministrado, se podría hablar de 2 empleadores, en el segundo, el del trabajador de plataformas digitales independientes, no se hablaría de ninguno, y más bien la tutela disminuida apuntaría a la limitación de la libertad de contratación. Ya vamos a volver sobre ese punto. Esta asignación de tutelas laborales a trabajadores independientes implica un salto copernicano, pero bien entre comillas, para la regulación laboral, la cual ha definido su contenido titular central a partir de la existencia de este vínculo de subordinación y dependencia. Ahora, digo entre comillas, porque no podemos negar que los últimos años se ha advertido de forma cada vez más creciente cómo se ha ido incorporando, ya sea por ley o por contrato, un conjunto de derechos para los trabajadores independientes que tradicionalmente estaban asociados a los trabajadores independientes. Pero bueno, volviendo al tema de la tutela laboral disminuida y partiendo por la definición de la frontera entre trabajadores de plataformas digitales dependientes e independientes. Es posible destacar, y ya lo han hecho mis predecesores, algunos derechos, cómo se configura esta tutela laboral disminuida. Fernando nos decía, hemos tratado de generar el menor punto o los menores puntos de diferenciaciones entre estos dos trabajadores. Y por supuesto, si uno hace el análisis de lo regulado en esta ley, uno advierte que quizás son pocos, son pocas las diferencias. Sin embargo, cuando tú completas la ley y la regulación del contrato de trabajo del trabajador dependiente con todo el resto del código, ahí por supuesto adviertes efectivamente el por qué esta tutela es disminuida, se presenta como disminuida frente al contrato de trabajo de trabajador dependiente. En dicho orden de cosas, el trabajador de plataformas digitales independientes, y a partir de la definición que prevé el 152 Quater O, dice básicamente, o lo que lo diferencia del otro trabajador es que realiza los servicios a cuenta propia. En este orden de cosas no hay una gran diferenciación respecto a cuál es la definición de los servicios, sino a cómo se prestan los servicios. Con lo cual volvemos a la tradicional diferenciación que ya resaltaba Ludovico Barassi al principio del siglo XX para identificar la particularidad del contrato de trabajo frente al contrato de honorario. Ahora, sí, lo que nos dice la ley es básicamente que estas relaciones laborales independientes no deben darse dentro de, o mejor dicho, en ellas no deben darse los elementos del artículo 7 del Código del Trabajo, porque si no, por supuesto, nos encontraríamos en la hipótesis de un trabajo dependiente. Es decir, estamos hablando de una prestación de servicios personales, de forma independiente, donde esos servicios son solicitados no por aquel que contrata, sino por terceros que a su vez van a acceder a esta plataforma, y esta plataforma más bien tiene por función el gestionar esas solicitudes de esos terceros.
La plataforma digital no asumiría en la hipótesis de esta ley el rol del empleador, mientras se limite a coordinar el contacto entre el trabajador de plataformas digitales independientes y los usuarios de estas. En consecuencia, actúa más bien como una plataforma de contacto entre oferta y demanda de servicios, y no alterando esta situación, como bien lo dice la ley, el que la plataforma establezca los términos y condiciones generales en que va a operar en definitiva ese servicio. Pese a esa definición inicial, la norma le asigna una tutela laboral disminuida a este trabajador, gravando en ello al aparente mero intermediario de la plataforma. A través, y aquí entramos de lleno entonces, ¿cómo se configura esta tutela laboral disminuida? ¿Cuáles son los rasgos de esta tutela laboral disminuida? Por un lado, ya lo destacaban, la formalización, y en eso sin duda hay un avance. Entre el trabajo formal y el informal, por supuesto que siempre el trabajador va a estar más protegido por la formalización del contrato de trabajo, y en ese sentido la norma que regula el contrato de trabajo de los trabajadores independientes de plataforma exige que ese contrato sea escriturado. No queda probablemente claro si es una formalidad aprobación como la de nuestro contrato laboral actual, o más bien es una solemnidad, pero de todas maneras da cuenta de la formalización de esa relación. Un segundo elemento destacable de esta tutela laboral disminuida es el tema de la protección del pago de un estipendio. Son varias las normas que dan cuenta de un periodo máximo de pago, de un piso de pago que lo relaciona al ingreso mínimo mensual y le aumenta un 20% respecto a esa cifra, con el objeto de financiar los tiempos muertos, los tiempos de espera, aquellos que no están relacionados a la prestación de servicios efectiva. También dentro de la protección del pago del estipendio, la forma de pago y el acceso expedito a ella son cuestiones valorables y que por lo tanto y que por supuesto ayudan a mejorar la figura. Los tiempos máximos de conexión a la plataforma y la obligatoriedad del tiempo de desconexión hacen guiños al tema de la regulación de la jornada, la existencia de causales de terminación del contrato y formas de reclamar, aun cuando este es un guiño que podríamos decir más debilitado, porque las causales son más bien definidas por las partes y no por la ley, salvo, en cuanto a las formas, hay una regulación un poquito más protectora respecto a los trabajadores independientes que llevan un tiempo más largo de contratación con la plataforma. También lo destacaban el derecho a acceder al tema de la seguridad social y a prestaciones de diversas contingencias, etcétera, etcétera. En razón del tiempo no me quiero exceder. Pero efectivamente existen, todo lo anterior da cuenta de una tutela laboral disminuida, la que, entendiendo que nos encontramos frente a una relación de prestación de servicios particular, con indicios de laboralidad que no siempre son concluyentes, en definitiva la ley opta por establecer en un plan de igualdad el contrato laboral y el contrato de prestación de servicios independientes. Y eso es quizá, y ya lo levantaba Jorge, es una de las cuestiones curiosas de esta normativa. Independiente que la ley pudiese optar por efectivamente tener este formato híbrido, llama la atención la falta de preeminencia de la contratación laboral dependiente. Por un lado, ¿se aplica o no se aplica la presunción del artículo 8? Uno podría entender que sí, pero independiente de esa discusión, quizás se extrañan algunas normas que pudiesen transmitir la idea de que se prefiere la relación laboral o que se va a sancionar el uso malicioso de la figura del contrato independiente. Por otro lado, otras cosas que pueden llamar la atención de esta tutela disminuida es el tema de la tutela adjetiva laboral también disminuida, es decir, la jurisdicción de los temas en general va a quedar al amparo de la determinación de las partes, las que los podrán llevar a jurisdicciones civiles o incluso arbitrales, reservándose solo la jurisdicción laboral a aquellas cuestiones relativas a la tutela y a las prácticas antisindicales. Y si bien Fernando destacaba el tema de la seguridad social, claro, hay un avance respecto a lo que existe actualmente, pero de todas maneras queda en el ámbito de los trabajadores independientes, que si bien en los últimos años hemos tenido una casi igualación de derechos y obligaciones,
eso sigue siendo casi, ¿ya? Y probablemente en temas de seguridad laboral y sobre todo obligaciones preventivas es donde se advierten las mayores diferencias entre la figura dependiente y la figura dependiente. Disculpen por la demora, yo sí me comprometo con una evaluación más profunda, me imagino que requiere de la entrada en vigencia de la ley, y me imagino que el profesor Palomo podrá dar algunas luces de cómo se ha resuelto este tema de las categorías intermedias en otras latitudes, como el caso de la ley española. Muchas gracias a todos y buena mañana. Gracias, Carmen. Lo que voy descubriendo es que lo más interesante sería después que se contesten entre ustedes, pero el formato del seminario es que recibamos las preguntas que veo que van agregándose en el chat, ¿ah? Porque me imagino que en este momento Jorge o Fernando también quisieran debatir un rato con Carmen, pero si nos da el tiempo. Ahora paso a presentar, y esta vez voy a destacar a don Rodrigo Palomo, efectivamente decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Talca, abogado de la Universidad de Talca, doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social por la Universidad de Valencia, eminente expositor. Pasamos ahora a escucharlo, está invitado, muy agradecido de que haya aceptado venir a estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Teresita, muchas gracias también por la invitación. Es un agrado poder compartir con todos ustedes, con cada uno, digamos. Veo a nuestros colegas, ¿verdad?, que están también aquí exponiendo, a Fernando, que efectivamente está saliendo de una pega en el gobierno muchas veces ingrata. Yo destaco sobre todo en él la capacidad de diálogo que tuvo, la capacidad que tuvo de escuchar voces disidentes, y eso no siempre se ve, y lo agradecemos quienes no siempre pensamos igual, pero que tuvimos el espacio también para poner nuestras posiciones. Y lo mismo a Carmen, una gran amiga, ¿verdad? Que incluso hemos escrito, salió al fin un capítulo de un libro sobre estas materias en Argentina, y lo mismo también a nuestro amigo Jorge, ¿verdad? Que hace rato también nos aporta visiones distintas desde modelos que son también muy diferentes al nuestro, como es el modelo en este caso anglosajón. A Panchito, por supuesto, el que siempre está ahí convocándonos, acogiéndonos en la Católica, que hace que los que no somos de la Católica nos sintamos como en casa cada vez que venimos, aunque sea virtualmente, para acá. Y cuando me contactó Álvaro Cruz hace algunas semanas para este seminario, me proponía que pudiera compartir con ustedes un análisis crítico. Adelanto que tengo una visión medianamente crítica, y quizás no tan medianamente, bien crítica respecto de la ley, pero a partir de un referente comparado, y particularmente me proponía que pudiéramos tener a la vista algunos elementos de la denominada ley Rider española, ¿verdad? Que ha sido también, como ustedes han mencionado ya, pionera en estas materias. Y me pareció una idea interesante porque efectivamente el caso español y el modelo jurídico laboral español es un referente indiscutible para Chile, ¿verdad?, en distintas materias de regulación del trabajo. Carmen ponía un ejemplo, ¿verdad? Las normas sobre subcontratación y suministro fueron, digamos, casi calcadas de las normas españolas, excluyéndole, claro, lo que no nos gustaba, la parte del derecho colectivo, pero lo demás, ¿verdad?, está básicamente lo mismo. Por lo tanto, es un referente indiscutido, y además España es un referente hoy día mundial, al ser uno de los primeros, y por cierto también todavía pocos países que han concretado una regulación sobre el trabajo a través de plataformas. Y yo intentaré hacer esa aproximación comparando lo que es comparable. Se trata de sistemas distintos, ¿verdad?, de modelos de regulación distintos, pero que es interesante tener a la vista como otras alternativas posibles, como que existieran otras posibilidades de regulación que, por las razones que sean y que se han comentado aquí, ya se descartaron. Y en esa lógica, la estructura de mi exposición, intentaré ajustarme lo más posible al tiempo, Teresita, serán primero unas cuestiones generales sobre los desafíos que nos ha planteado el trabajo vía plataformas, y en eso no me detendré mucho porque sobre todo Carmen ha tratado muy bien la materia, las nuevas preguntas que nos hacen, estas nuevas formas de trabajo, y hasta dónde el derecho del trabajo, como lo habíamos entendido hasta ahora, puede dar respuesta a esas preguntas. Y luego el grueso de los minutos lo ocuparé precisamente en este análisis comparativo entre las leyes española y chilena, para terminar con algunas
conclusiones valorativas sobre nuestra ley. Insisto ahí en que Carmen puso muy bien sobre la mesa lo que estamos hoy día discutiendo. Hoy día lo que se discute son básicamente las fronteras del derecho del trabajo, hasta dónde debe llegar el derecho del trabajo, y eso supone, por cierto, revisitar la noción de subordinación. Yo creo que ese es el ejercicio en el que todavía estamos al debe, el debate que no profundizamos a propósito de esta ley, ¿verdad? Yo creo que por la premura y por la urgencia, yo comparto que efectivamente uno puede estar discutiendo esto o esperando que la jurisprudencia se consolide, pero entre medio, ¿verdad? Hay trabajadores que tienen accidentes, hay trabajadores que tienen una precariedad muy grande, pero no pudimos tener esa discusión a fondo respecto de cómo está hoy día el tema de las fronteras del derecho del trabajo y la noción de subordinación, con distinciones que muchas veces se estiman puramente teóricas, puramente dogmáticas, pero que en casos como este son sumamente relevantes. La distinción, por ejemplo, entre la subordinación jurídica y la dependencia económica, que aparezca de nuevo hoy día a la discusión, ¿verdad?, en los casos que se han judicializado de la ajenidad, era una cuestión que yo creo que tuvimos que masticar mejor a la hora de pensar en una respuesta desde el legislador. Pero lo cierto es que hay que adaptar estas ideas al nuevo contexto y esto ha generado un caldo cultivo, ¿verdad?, para repensar hasta dónde llega o hasta dónde debería llegar la legislación laboral. Ahora, efectivamente también creo que lo decía Jorge, el esfuerzo chileno intentó abarcar la mayor cantidad de situaciones jurídicas vinculadas al trabajo a través de plataformas con una fórmula, ¿verdad?, que ya comentaré. Pero eso hizo que quedaran dentro, y he visto ahí a medida que exponían varios comentarios por esa línea también en el chat, situaciones sustancialmente distintas. No es lo mismo lo que ocurre en los conductores de aplicaciones que lo que pasa con los repartidores de aplicaciones, y que son esos la punta del iceberg. Luego de eso vienen todos los otros servicios. Alguien preguntaba por ahí, ¿esto aplica también para servicios intelectuales? Bueno, hoy día hay psicólogos, abogados por aplicaciones o a través de aplicaciones, y así efectivamente podemos llegar a generar una suerte de plataformización de los trabajos casi sin límite. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una primera cuestión que tener a la vista, si fue una buena o mala decisión intentar abarcar tanto, ¿verdad?, con una legislación que tiene una vocación extensiva importante. Lo otro también que hay que tener en cuenta antes de entrar de lleno a la comparación entre las dos leyes es que, como también decía Carmen, se trata de un debate global. No estamos aquí nomás discutiendo esto está discutiéndose en todo el mundo, pero sí es importante que tengamos en cuenta los matices locales. No es lo mismo, por ejemplo, dejar en el ámbito de los trabajos independientes a personas, en el caso chileno, que dejarlas en otros sistemas donde pueden haber sistemas de seguridad social y de protección social mucho más extendidos y de aplicación universal. Por lo tanto, esas realidades locales generan un impacto nacional también que es muy diferenciado. Y también una última cuestión, ya lo planteaba Fernando, está el tema de cómo enfrentar esta materia. ¿Es buena o no es buena una solución legal ser pioneros en esto, ¿verdad? Porque efectivamente somos pioneros en una regulación legal, somos de los primeros países que se arriesga con una ley, mientras otros países todavía están dando la batalla en los tribunales. Y claro, también de nuevo tenemos que tener en cuenta nuestra propia realidad. Nuestra fórmula es legalista. Nosotros estamos acostumbrados a que sea la ley la que nos resuelve o intenta resolver al menos los problemas, y en paralelo teníamos una difícil judicialización. Tenemos ya más de 50 causas judiciales que se tramitan sobre estas materias, algunas de ellas ya cerradas, la mayoría cerradas además por mecanismos alternativos de solución de conflictos, es decir, las empresas asumieron la cruzada de evitar que hubiera sentencias precisamente para que no generara un impacto adverso a sus propios intereses. Y eso, por cierto, fue determinante también a la hora de presionar porque la ley avanzara, ¿verdad? Cuando sale la sentencia de Concepción, cuando es ratificada por la Corte de Apelaciones de Concepción, la primera que opta por la laboralidad, todas las fichas se empezaron a mover, porque efectivamente podía generar eso, y tuvo un impacto, por cierto, en que entre los 3 meses siguientes a esa sentencia se duplicó la cantidad de demandas que se presentaban en los tribunales precisamente por esta expectativa de laboralización que genera la primera sentencia en ese sentido, y que después se modera con la sentencia de la T 980 de Santiago. Pero hay una relación compleja entre hasta dónde podíamos esperar
lo que nos dijeran los tribunales y qué tan necesario o urgente era una regulación legal como terminó siendo. Han habido varios ejemplos de regulación, pero me quiero centrar en el que me pidieron que comentara, que es la ley española. Se aprueba inicialmente a través de un Real Decreto Ley, el Real Decreto Ley 9 del 2021, del 11 de mayo, es decir, ya tiene un rato, y se consolida después en septiembre por una ley, ¿verdad? Del mismo tenor, de exactamente el mismo tenor. Y es a diferencia, y esta es la primera diferencia con nuestra regulación, una ley muy breve, una regulación mínima, ¿verdad? Tiene un solo artículo, donde lo que hace son básicamente dos cosas: establecer una presunción de laboralidad específica y también regular específicamente el derecho de información en los términos que enseguida intentaré comentar. ¿Cuál es la opción de la ley chilena? Exactamente la contraria: regular de manera mucho más extensa, de manera mucho más compleja, ¿verdad?, esta trilogía que ya hemos comentado en este seminario entre los trabajadores dependientes, independientes y unas reglas comunes. Se intenta crear, y ahí tiendo a estar, no sé si en desacuerdo con Fernando, pero con alguna distancia respecto de esta figura híbrida, que efectivamente tiene una protección atenuada, como bien ha dicho Carmen, que al parecer parece estar inspirada, ¿verdad?, en los trades españoles, que fracasaron, por cierto, rotundamente como mecanismo intermedio, o los workers británicos, con los que no tenemos, ¿verdad?, nada que ver. Entonces queda como una suerte de sucedáneo intermedio, que no parece calzar dentro de nuestra lógica todavía. Ahora, se argumenta que esto va en la línea de la innovación, de ir modernizando las relaciones de trabajo, y tendremos que ver, ya vemos con la evaluación de la ley, qué es lo que pasa. Pero algunas cosas, y ahí ya me meto de lleno en la comparación, algunas cosas entre las dos leyes. Lo primero es algunos datos prelegislativos. Yo creo que aquí es importante tener a la vista cómo se llega a la ley española. Y hay un primer antecedente, que es el rol de la dirección del trabajo, de la administración del trabajo, de la inspección del trabajo en particular, en el caso español. En el caso español fue determinante el rol que tiene la administración laboral para judicializar este tema. De hecho, buena parte de los juicios colectivos que nosotros conocimos, ¿verdad?, por las sentencias que fueron decantándose por uno o en otro sentido, finalmente más por la laboralidad, fueron todos activados por la Inspección del Trabajo. Es decir, la Inspección del Trabajo no toma el rol que toma la Inspección del Trabajo chilena de replegarse, de decir, bueno, yo me quedo en esta discusión de si tengo o no tengo competencia para calificar los hechos, ¿verdad? Y salvo ese caso emblemático del accidente activado por el accidente de un repartidor en Puerto Montt, en lo demás, ¿verdad?, la Inspección del Trabajo estuvo absolutamente ausente respecto de esta materia. Muy a diferencia de lo que pasa efectivamente, como les comento, en el caso español, donde fue la principal actora, ¿verdad? La principal actividad de judicialización viene precisamente desde la fiscalización de este tipo de trabajo. Lo mismo ocurre con la jurisprudencia. La ley española tiene como antecedente determinante el amplio desarrollo de esa jurisprudencia, que, insisto, fue impulsada por la Inspección del Trabajo. Hay incluso una sentencia del Tribunal Supremo, la 805 del 2020, donde impone, de lege ferenda, por supuesto, que este tema debe resolverse por una solución legislativa, porque ya existía efectivamente un criterio judicial consolidado. En el caso nuestro no ha pasado así. Tuvimos, ¿verdad?, esta judicialización que se intensifica en el año 2020 por la pandemia, pero donde claramente lo que hubo detrás fue una ofensiva de las empresas para evitar que se calificaran estas relaciones como laborales, principalmente en conductores y en plataformas, con acuerdos para evitar sentencias. Y bueno, uno tiene acceso en algunos casos a esos acuerdos que más de alguna oportunidad tuvieron carácter de reservado, y lo que ve es que las empresas pagaban lo que los demandantes demandaban. O sea, la cosa no era no pagar, la cosa era evitar la sentencia donde se calificara la laboralidad, y así ocurrió en innumerables casos. Otra cosa que yo creo que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar, de proyectar esta ley, es el proceso legislativo. En España esta ley se logra por un acuerdo entre los actores sociales más representativos, es decir, es fruto del diálogo social. Y eso refuerza, sin duda, la legitimidad de la ley y le otorga claramente dosis también mayores de eficacia o de efectividad. En el caso chileno, yo destaco, por cierto, el esfuerzo que se hizo desde el Ministerio de convocar a estas mesas de trabajo, no solo la del 2020, también la del 2018, que terminan en informes, pero no terminan en acuerdos. Y no terminan en acuerdos respecto de lo medular, que es lo que estamos discutiendo ahora, de si hay o no hay laboralidad detrás de esta forma de prestación de servicio. Por lo tanto, me parece más
importante, me parece urgente, el avanzar, y ojalá que lo logremos con una eventual nueva constitución, en la institucionalización del diálogo social. Pancho, por ejemplo, lo plantea con fuerza en el informe que hizo para la OIT, lo hace también Humberto Villasmil en el informe respectivo. Yo creo que es fundamental lograr institucionalizar los mecanismos de diálogo social que permiten, por ejemplo, ¿verdad?, soluciones pactadas como fue la ley española, que a lo mejor es una ley minimalista si la comparamos con la ley que tenemos nosotros acá en Chile, pero sobre ella, ¿verdad?, hay un acuerdo de los actores sociales más representativos. Otra cosa es que se les invite y que se les escuche, ¿verdad?, que es hasta donde podemos llegar mientras no tengamos ese otro espacio. Una diferencia también relevante entre las dos legislaciones tiene que ver con el ámbito de aplicación. En España, y por eso se le llama la ley Riders, está pensada solo como una ley para el reparto, ¿verdad? Una ley para los repartidores, no una ley para todo el trabajo que se presta a través de plataformas digitales. Por lo tanto, hace bastante más sencillo intentar regular una fórmula que esté pensada en ese tipo de aplicaciones, porque ya hemos dicho, ¿verdad?, que esa es la punta del iceberg, pero hay muchísimas formas de prestación de servicios a través de aplicaciones que distan mucho entre unas y otras, e incluso tratándose de un mismo tipo de aplicaciones, ¿verdad?, entre empresas son sustancialmente distintas también las condiciones que se imponen. En el caso nuestro, en Chile, se optó por una fórmula distinta, un ámbito de aplicación muchísimo más amplio a todas las empresas de plataformas digitales de servicios que aparecen ahí definidas en la ley, ¿verdad?, pero que en lo que nos importa ahora, ¿verdad?, habla de el reparto, de los conductores y de otros, ¿verdad?, y deja abierto entonces este espacio del ámbito de aplicación a un infinito, ¿verdad?, hasta donde se den efectivamente esas condiciones que están planteadas en esa ley, que por cierto, con el desarrollo que tienen las plataformas digitales, es bien difícil de proyectar hasta dónde vamos a llegar. En varios seminarios anteriores también se ha insistido en la importancia del lenguaje, y cómo el lenguaje va creando realidades. En esta ley se habla de trabajadores de plataformas, y eso genera una imprecisión jurídica. No son trabajadores de las plataformas, son trabajadores que prestan sus servicios a través de plataformas. Y eso cambia sustancialmente también la manera en que entendemos esta prestación. Y por último, una diferencia también que es muy importante es cómo se aborda el problema, ¿verdad? Y el problema se aborda de manera muy distinta en ambos casos. Estamos en el caso español con una presunción específica de laboralidad, es decir, ahí el Estado, ¿verdad?, a través de la ley, toma una postura, se define y opta por facilitar, ¿verdad?, esa calificación jurídica de laboralidad con una presunción que es específica, no toma, ¿verdad?, la presunción genérica de laboralidad que tiene el Estatuto de los Trabajadores, sino que crea una nueva, que la hace, por cierto, mucho más fuerte y con una fuerza expansiva para reducir. Eso es lo que hace, en definitiva, esa presunción, reducir la exigencia de subordinación jurídica, ¿verdad?, la intensidad del poder de dirección como elemento necesario para poder calificar la relación como laboral de un trabajador. Basta, entonces, para poder entrar en esa presunción, que haya facultades de organización, dirección y control que de manera directa, indirecta, incluso implícita, se ejerzan a través de un algoritmo. Por lo tanto, el ejercicio va varios pasos más adelante, ¿verdad? Se toma una posición, se define y se facilita por lo demás, ¿verdad?, entrar dentro de ese espacio de regulación. Ahora, siempre quedará un riesgo cuando se abre una nueva presunción con estas características de que las empresas estratégicamente puedan buscarle el lado, digamos, para eludir la presunción. Eso es un espacio, ¿verdad?, también dentro de la práctica jurídica. Nosotros, en cambio, nos mantenemos en la presunción genérica de laboralidad. Creo que lo decía Carmen, ¿verdad? Aquí el trabajador de plataformas digitales es considerado como dependiente o independiente según concurran o no los requisitos del artículo 7. Por lo tanto, no hay antecedente adicional respecto de la manera de definir esa laboralidad. Y por último, solo quiero referirme a lo que también anunciaba Jorge, al derecho de información, que me parece que es una de las principales ventajas, lo mejor que tiene la ley Riders, ¿verdad? Incluso mejor que la presunción, en términos de hacer el cambio de giro, ¿verdad? De instalar que esta cuestión debe resolverse en razón de lo que pacten, de lo que logren avanzar también las relaciones colectivas de trabajo.
Por cierto que tenemos diferencias sobre sistemas de relaciones laborales abismantes entre nuestro país y el país que estamos ahora comentando, pero hay aquí un ejercicio, ¿verdad?, de instalar un derecho de información robusto con naturaleza colectiva, es decir, asignado a los representantes de los trabajadores, que es sustancialmente mejor que el que se intenta en el caso chileno. Piénsese además, porque se ha dicho, ¿verdad?, yo he visto comentarios sobre la ley que dice, bueno, la ley chilena también instala un derecho de información, pero es un derecho de información individual y no sobre el algoritmo, es un derecho de información sobre los datos personales. El trabajador, ¿verdad?, o la trabajadora puede solicitar a la empresa, dice la ley, en cualquier momento, el acceso a sus propios datos. No es un derecho de información de orden colectivo, ni tampoco para entrar al algoritmo. Eso se reserva, ¿verdad? El acceso a la programación del algoritmo en la ley chilena se reserva a las autoridades competentes, ¿verdad? Por lo tanto, eso no es parte del control, ¿verdad?, que puedan llegar a tener o del espacio que puedan llegar a tener en una negociación eventual respecto de cómo funciona ese algoritmo los trabajadores, ¿vale? Entonces tenemos ahí varias diferencias sustanciales, muy distintas fórmulas de regulación, y quiero ahí ir terminando para que Tete no me mande la luz amarilla. Contextos también muy distintos de aplicación. Creo que efectivamente en el caso de la ley española es un avance muy significativo, pero por cierto no es ni cerca, ¿verdad?, al final del camino. Yo siempre sigo muy de cerca lo que está trabajando Jorge, porque está pensando en los derechos colectivos. Su tesis es sobre derechos colectivos en trabajadores de plataforma, y eso es lo que nos falta, para allá va la cosa, ¿verdad? La discusión se está enfocando precisamente en esa dimensión, por lo tanto la ley española es un buen avance, pero por cierto está lejos de cerrar las discusiones. Hay además una discusión a nivel ahí comunitario. ¿Qué me parece, en definitiva, la ley? Bueno, creo que tiene un pecado central, que es efectivamente esta indefinición en el corazón de la norma, ¿verdad? Es mantener, encostrar esta duda respecto de la laboralidad sin tomar postura, ¿verdad? Sin hacer una manifestación, por lo tanto, sin avanzar en ese otorgamiento de certezas a cambio de una protección social o laboral mínima, ¿verdad?, que bien pudo reconocerse sin necesidad de crear una figura del independiente dentro del Código del Trabajo. Además que, ojo, ahí se puede abrir una puerta que no sabemos hasta dónde puede llegar. Me parece que se quiso abarcar mucho, pero se avanzó poco y terminaron ahí pagando justos por pecadores. Comparto con Jorge que esta ley, o con esta ley, se paga un costo grande de oportunidad. Creo que hemos dado más bien una vuelta en círculo. Eso, gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muy interesante. Creo que todos los mismos expositores han estado mirando en el chat cuáles son las preguntas que ha hecho los asistentes, pero queremos partir dándole 3 minutos para lo que han escuchado los expositores de los demás, para decir, mira, yo quiero aclarar algo o agregar, y vamos a partir por Fernando, que está detrás de esta ley y ha sido aludido en varias ocasiones. Así que, Fernando, el micrófono es tuyo por 3 minutos. Gracias, Tete. La verdad es que 3 minutos van a ser muy pocos, pero vamos a intentar hacernos cargo. Primero agradecer también todas las presentaciones. Aquí hay distintos puntos de vista. Seguramente esta es una ley que va a tener un desarrollo importante a nivel de la jurisprudencia, a nivel de dictámenes de la autoridad administrativa. Y esperamos evidentemente que las mejoras o correcciones que se puedan ir haciendo en el futuro se vayan haciendo con evidencia, porque efectivamente hoy día, ¿cierto? Y lo decía también muy bien la profesora Carmen Elena Domínguez, hoy día estamos hablando de lo que está escrito, pero no necesariamente de cómo esto se va a desarrollar en la práctica. Yo quería solo centrarme en un punto que creo que es relevante, cuando se habla y es cierto, está esta dualidad de trabajadores dependientes y trabajadores independientes, y se plantea en el fondo esta tutela disminuida, que lo explicaron muy bien y comparto en relación a los independientes. Yo lo miraría esto tiene varios puntos de vista, pero más que decir, acá lo que se está haciendo es a los trabajadores dependientes o independientes darle o quitarle derecho, cuando la relación laboral tiene vínculo de subordinación y dependencia, no hay dudas que son trabajadores dependientes con todos los derechos que consagra el Código del Trabajo. Porque cuando uno lo plantea, y creo que es importante para la discusión, que aquí pareciera que se están quitando derechos que hoy día tienen determinadas personas, evidentemente, ¿cierto? Aparece la crítica y que puede ser fundada en algunos casos.
Pero acá tenemos trabajadores que tienen vínculo de subordinación y dependencia, y eso hace un tribunal. Si hay un trabajador de plataforma al cual se le dan instrucciones, al cual se le asigna un horario, el cual tiene que reportarse con su jefe, etcétera, van a generarse los indicios de subordinación y dependencia, y esa persona va a ser trabajador dependiente con todos los derechos que el Código del Trabajo le da al trabajador dependiente. ¿Qué es lo que hace esta ley? Es darle a personas que son independientes, que por lo demás no quieren ser dependientes. No nos olvidemos lo que los propios trabajadores también desean en esto. Los trabajadores, personas que no quieren ser dependientes, que no quieren estar sujetos a un horario, que no quieren que le están dando instrucciones, que no quieren estar dándole cuenta a una jefatura respecto a sus labores. A esas personas que son independientes les estamos dando derechos que hoy día no tienen. Y por eso que creo que el punto de vista desde donde uno lo mire es importante. El trabajador independiente hoy día en Chile no tiene acceso a tutela laboral. Se le está dando acceso a tutela laboral. Si uno lo mira desde la otra vereda, dice tiene una tutela laboral menor al dependiente. Sí, pero se le está dando acceso a una tutela que hoy día no tiene. El trabajador independiente hoy día no tiene derecho a que a la persona a la cual le presta servicio le pague un seguro de daños. Esta ley le da un seguro de daños, le entrega elementos de protección personal, le entrega capacitación. Entonces, creo que efectivamente hay diferencia entre dependiente e independiente, y por algo existen ambas categorías, pero es súper importante entender que lejos de estar quitando derechos, lo que hace esta ley es mantener los derechos de los trabajadores dependientes y otorgándoles certeza que hoy día no tienen, pero se le dan derechos a una categoría que hoy día no tiene derecho. Hoy día el trabajador independiente, sí, existe la obligación de cotizar, y por ahí creo que lo decía Rodrigo, lo decía Carmen, tenemos que avanzar porque existe la ley de cotización de los trabajadores independientes del año 2019, pero sabemos que hay una deuda y muchos todavía no cotizan, pero se establecen derechos que hoy día muchos de ellos no tienen. Ya, yo solamente quería centrarme en ese punto, porque efectivamente, si uno compara el dependiente con el independiente, puede generarse evidentemente la diferencia de que el independiente hay determinados derechos que no tiene. Por ejemplo, alguien planteaba por ahí en el chat, no tiene derecho a vacaciones. No, no tiene derecho a vacaciones porque precisamente su régimen es de independencia, de trabajar cuando quiera, de conectarse los días a la semana que quiera. Si hay una semana en que no quiere trabajar, no lo hace. No desconozcamos, y esto es importante, la realidad de muchas personas que prestan servicio para las plataformas. Efectivamente hay algunos que han hecho de esto su actividad permanente, su principal fuente de ingreso, porque además, en general, de acuerdo a los últimos estudios, quienes prestan servicios de plataforma hoy día están siendo bien remunerados en relación incluso a la mediana de remuneración que hoy día reciben otros trabajadores en Chile. De hecho, la gran crítica de algunos sectores productivos es que hoy día están con escasez de trabajadores porque muchos han migrado a este sistema de plataforma que les da mayor independencia e incluso les da mejores remuneraciones a algunas personas que las que tendrían en los sectores productivos tradicionales. Y por tanto creo que es importante tener eso a la vista. Hay cosas que se pueden corregir sin duda. Esta es una ley que intentamos que saliera de consenso absoluto en el Congreso. Si bien hubo bastante consenso en el Senado y se aprobó de manera unánime, no se generó ese consenso en la Cámara precisamente por esta discusión que muy bien lo decía Rodrigo, que es el corazón del proyecto. Si mantener la dependencia como indicio y que todos los trabajadores fueran dependientes, o se daba la posibilidad de la dependencia o independencia, que fue finalmente por lo que se optó. Pero creo que es importante mirar hacer un acercamiento a esta ley, no solo desde los aspectos críticos, que en algunos de ellos puedo compartir que se puede buscar una solución mejor, sino que también entendiendo cuál es la realidad de los trabajadores de plataformas, qué es lo que los propios trabajadores que hoy día se desempeñan en estas plataformas quieren. Yo creo que es importante también escuchar un poco lo que los propios trabajadores desean en este sentido y intentar darles protecciones sobre esa línea. Así que nada, pues agradecer la invitación y saludar también con mucho cariño a Rodrigo, a Jorge, Carmen y por supuesto a nuestro querido mentor, el profesor Francisco Tapia. Gracias, Fernando. Ahora, Jorge, ¿quieres agregar algo? Sí, yo diría brevemente, pensaba en un par de cosas. Uno, respecto al tema de lo menciono solamente, lo mencionó Fernando, pero no estoy pensando en él cuando digo esto, pero la regulación, el tema de las categorías en el Reino Unido, que también algo dijo Rodrigo, solo como quizás hacer el punto de que, claro, existe la categoría del worker y el employee. El worker parece ser una suerte de categoría intermedia y el employee el más similar a lo que nosotros entendemos como trabajador, pero sí me parece importante destacar que esas no son categorías, primero no son categorías creadas para efectos de las plataformas, sino que son categorías que se crean precisamente con el objetivo de expandir derechos en los años 90,
no, 80, 70, entre los 70 y los 80 y los 90 ya se instalan. Y algo importante es que se crean también como mecanismos de expansión, especialmente de derechos colectivos. Los workers, por ejemplo, no tienen el derecho a las indemnizaciones por año de servicio o al equivalente que existe aquí en el Reino Unido, pero sí tienen la totalidad de los derechos colectivos. Y eso es bastante importante. Y también tienen, bueno, también tienen sobre ingreso mínimo mensual, jornada, etc. Y, y algo que me parece en ese sentido importante también es que entender que ahí también hay una diferencia también de tradiciones jurídicas, como efectivamente decía, y al final la discusión muchas veces aquí en el Reino Unido se da más por el tema de los servicios personales y el uso de cláusulas de sustitución que por necesariamente la subordinación y dependencia, porque de hecho la figura del worker no tiene, no tiene subordinación en los mismos términos que el employee, pero sí tiene el tema de la inserción organizacional dentro de la estructura del empleador. Entonces se cruzan ahí algunos cables, pero sí destacar sobre eso que la Corte Suprema del Reino Unido, cuando declaró que los conductores de Uber eran workers, pese a que la categoría de worker no tenía que discutir sobre el tema de la subordinación, se dio el tiempo de dar cuenta de un conjunto de indicios que consideraba que eran elementos que podían indicar subordinación, control y subordinación, las dos caras de la moneda. Y al hacerlo, hace algo interesante que también han hecho algunos autores, aquí viene Jeremías Prassel, que es un autor de la Universidad de Oxford, que es que abren esta pregunta sobre cómo entendemos la subordinación y cómo se expresa esta subordinación, y dan cuenta de un conjunto de elementos que normalmente pareciesen ser incentivos que entrega la empresa a la persona que presta el servicio, pero que en realidad son finalmente mecanismos de control, a veces indirectos, a veces más directos. En los incentivos a te pago más si es que llevas por ejemplo, si llevas el logo de la empresa, te pago más si es que si es que informas de este tipo de cosas, etcétera. O también, obviamente, todo el control que tiene la empresa el contacto entre los clientes, entre el cliente, perdón, y la persona que trabaja en la plataforma. Y por último, dos cosas, pensando en la legislación española y en otras. Me parece importante que la legislación española tiene yo también estoy de acuerdo con esta idea de tener una presunción especial, que es algo que hacía la ley caliana, Fernando, que claro, que como también decía Fernando, que dio varias vueltas entre medio por un referéndum donde además la empresa de plataforma tuvieron un rol muy importante de financiamiento, hay que mirar también el poder de mercado que tienen. Lo hacía la norma californiana, esta presunción especial. Y por último, de nuevo, insistir, me parece que lo más trascendental de la norma española, y que Rodrigo lo desarrolló con mucho más detalle, es el tema colectivo. Y me parece que después debiese ser un camino de construcción a futuro y que lamentablemente queda un poco en el aire con esta, con esta ley. Solo eso. Muchas gracias, Jorge. Y yo le voy a dar ahora la pasada a Carmen, pero quiero pedirle que también se haga cargo de de una de las preguntas que estaba en el chat. ¿De qué depende la calidad de trabajador dependiente o independiente? ¿Es del acuerdo del empleador, el trabajador? ¿Lo van a decir los tribunales? Porque así vamos avanzando con una de las preguntas de nuestro público conectado. Bien. A ver, yo creo que probablemente las respuestas son todas las anteriores. ¿Ah? La norma es clara en señalar que vamos a estar hablando de trabajadores que prestan servicios en plataformas de forma independiente, solo en aquellos casos en que no estemos presentes frente a una relación de trabajo que se puede circunscribir en el artículo 7. ¿Ah? Entonces, claro, ¿quién lo va a definir? Por un lado uno dice la ley lo define, pero eso va a ser definido por los tribunales de justicia, o eso va a ser definido por las partes en el acuerdo del contrato. Entonces, es un poco una respuesta, o la pregunta apunta a esa falta de claridad, quizá, y a la, en definitiva, definición a partir de los tribunales de justicia de cómo se va a redefinir este vínculo de subordinación y dependencia en estas figuras de trabajo a través de plataformas digitales. ¿Ah? No sé si después, bueno, algún otro querrá abordar ese tema. Yo, en estos minutos, quizá quería también hacerme cargo de un comentario de Luis Centeno, uno de los últimos, que yo estoy totalmente de acuerdo en que probablemente en esta conversa de hoy hemos dejado fuera el análisis económico de la figura. Él básicamente... esta es una actividad empresarial, es una actividad económica en virtud de la cual se genera una multiplicidad de empleos
pero esta normativa va a necesariamente exigir una reformulación del modelo de negocio. ¿Ah? Y es algo que yo estoy muy atenta y expectante a ver cómo se va a dar. ¿Por qué? Porque ustedes se acordarán que el modelo de negocio de las plataformas digitales básicamente es de masividad de la oferta. ¿Ah? Ojalá tenga mucha gente conectada a la plataforma para poder prestar el servicio de la forma más rápida, más eficiente, más precisa a lo que me está solicitando, a su vez, el usuario de la plataforma. ¿Ah? Esta regulación, tanto en su formato de trabajador dependiente como de trabajador independiente, le incorpora costos a ese servicio. Y por lo tanto, ese es uno de los elementos que yo también advierto que pueden incentivar el tratar de irse más bien a la figura independiente que a la figura dependiente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si bien incorpora gastos, son gastos de menor proporción que aquellos asociados al trabajo dependiente. ¿Ah? Pero incluso en el formato independiente hay ciertas cuestiones que hacen como cierto ruido con esta modalidad, con este modelo de negocio de masividad. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, están a favor del modelo el tema de la desconexión. ¿Ah? No perturba. Mientras tenga más gente, da lo mismo que los tenga que mantener al menos 12 horas desconectados de forma continua, ¿verdad? Quizá también a favor de este formato de modelo de negocio es el tema de la regulación más protectora respecto a trabajadores que tienen una antigüedad mayor. Entonces uno podría decir, ya, las plataformas quizá van a tratar de manejar las contrataciones de tal forma de no llegar a esa continuidad. ¿Ah? Pero sin duda genera más ruido y probablemente pone más desafíos a este modelo de negocio. Aquellas otras indicaciones que básicamente exigen una contratación más acotada de trabajadores para poder efectivamente gestionar adecuadamente esta prestación de servicios a través de plataforma. Entonces, quizás solo destacar en razón de lo que, uy, se me fue el chat, pero lo que decía Luis Centeno, que yo creo que efectivamente vamos a tener que hacer un análisis de cómo se modifica o cómo se altera el modelo de negocio de las plataformas digitales para en definitiva ver cómo se van a desenvolver las relaciones de trabajo y cómo van a congeniar este modelo híbrido de trabajo dependiente y de trabajo independiente. Creo que esta vez me porté bien. Sí, sí. Pero aprovecho cuando tú hablas de los gastos de agregarte una de las preguntas que está en el chat de que se define como mutual, así Tata. ¿Quién se va a hacer cargo de quién es responsabilidad de las prestaciones preventivas, las asesorías técnicas y toda la labor que le corresponde que hacen las mutuales? ¿Quién lo asume? ¿Yo misma o alguien No, más? a ti primero, antes de darle la pasada a Rodrigo. Bien, a ver, ya lo decía Fernando, hay ciertas medidas preventivas en materia de seguridad laboral que trataron de establecerse tanto para trabajadores dependientes como independientes. Sin perjuicio de ello, de todas maneras va a haber una distancia, y yo ya lo levantaba, sobre todo en las medidas preventivas, donde está desde el derecho a saber, la identificación de cuáles son las enfermedades profesionales, o sea, lo que se hace cargo de la ley es la entrega de los utensilios o de las herramientas para trabajar más protegidamente. También se hace cargo del tema del seguro de accidentes de trabajo. Ellos van a tener que cotizar como trabajadores independientes. Pero de todas maneras, el análisis que hacen las empresas en cuanto a identificar estos peligros laborales y capacitar a sus trabajadores en tal sentido para prevenir los siniestros, me parece que está en una tierra un poco de nadie, por lo menos, o sea, respecto a los trabajadores independientes. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la pasada a Rodrigo para que lo que quiere comentar en 3 minutos, y si se hace cargo de alguna pregunta, fantástico, porque el tiempo nos viene persiguiendo. Muchas gracias, Teresita. Y sí, justamente quiero comentar 3 cosas, y en esas 3 cosas quiero responder al menos a Nicolás Latrach y a Mónica Fogel, que han comentado por ahí por el chat. La primera cuestión tiene que ver con lo que planteaba al inicio de mi exposición, que es esta discusión que no cerramos, que es cómo entendemos la subordinación en los contextos actuales, ¿verdad? Cómo ha cambiado
efectivamente la subordinación en tiempos donde las tecnologías han revolucionado el mundo del trabajo. Y esa discusión no se plasma en esta ley, ¿verdad? Por lo tanto, seguimos asociados a la presunción genérica de laboralidad, a saber si los tribunales dicen que hay o no hay trabajo dependiente. Y cuando se haga esa definición, yo creo que hoy día tenemos más elementos que pueden ir hacia una fórmula que sea restrictiva, es decir, dejar fuera en muchos casos a trabajadores de plataformas, si tenemos en cuenta también la historia de la ley y de las leyes, ¿verdad? Recordemos que esta ley efectivamente es impulsada por un grupo, entre comillas, transversal, porque en realidad era del centro político, de senadores, que además avanza cuando es auspiciada por el gobierno a punta de urgencia. Gobierno que además no prospera en su proyecto de ley del 2018 sobre modernización de relaciones de trabajo, y ahí incluía una norma sobre plataformas que iba en un sentido incluso más allá, era considerarlos como independientes derechamente y deslaboralizar los indicios que en las sentencias del mundo, ¿verdad?, han sido considerados como indicios de laboralidad. Por lo tanto, el escenario no es para nada auspicioso, creo yo, respecto a la discusión judicial que se pueda dar sobre esta materia. Así que tendría eso presente en el corazón de nuevo de la discusión. Lo segundo es lo que plantea Nicolás, estoy completamente de acuerdo, esto de incorporar a los independientes dentro de nuestra regulación principal del trabajo, dentro del Código del Trabajo, es una cuestión inédita y que, insisto en lo que planteaba hace un rato, peligrosa. Abre la puerta a que de ahora en adelante, ¿verdad?, cada vez que haya dudas, ¿verdad?, o cada vez que se plantee una zona gris, empecemos a generar dos categorías de trabajadores, unos que están dentro y otros que están más o menos adentro, ¿verdad?, pero desde la legislación laboral. Y eso no pasa en otros lados. En otros lados, cuando se crean estas figuras híbridas, como los trades, los workers que planteaba Jorge, se hacen desde la regulación del trabajo independiente, no dentro de la legislación laboral. Y eso entonces creo que también es una cuestión que tenemos que tener a la vista. Y por último, algunos comentarios específicos, ya cuestionamientos específicos a la ley, ¿verdad? Hoy día hemos hablado en genérico de la ley, pero algunas cosas en particular que no me gustan. Una de ellas precisamente la que comentaban Teresita y Carmen sobre seguridad y salud. Me llama la atención lo liviano, no sé si liviano, lo débil con que se plantea el tema de la seguridad y la salud, que es uno de los problemas centrales que tienen los trabajadores de plataforma en esta ley. Si uno la compara, por ejemplo, con la ley de trabajo a distancia y teletrabajo, que hasta reglamento le lleva, o sea, el nivel de profundidad con que se trató este tema es sustancialmente distinto en uno y en otro caso, y creo que aquí ameritaba un abordaje mayor. En materia de protección de derechos fundamentales, que es una crítica que ya la hemos escuchado hartas veces de los independientes, hay una definición, perdónenme la palabra, arbitraria de que solo los que trabajan en promedio 30 horas para arriba, ¿verdad?, pueden acceder a la tutela, y los demás que se arreglen con el recurso de protección que sabemos que no sirve para estas cosas. Entonces, ese tipo de señales que se dan a esta protección debilitada me parece que son de cuidado. Carmen también lo mencionaba con el derecho a la desconexión. Se plantea de nuevo solo para los independientes, pero el trabajador dependiente se le deja fuera el derecho a la desconexión porque parecemos todavía estar asociando que la desconexión fuera lo mismo que el derecho al descanso, asociándolo a los tiempos de trabajo, y cuestión que está demostrado ya que son derechos de distinta naturaleza. Por lo tanto, también me parece que es cuestionable esa definición. Y lo último, lo que planteaba en el chat Mónica Fogel sobre los derechos colectivos, claro, ahí hay una doble posibilidad. Si estamos hablando de organizaciones que son de independientes o que son de independientes y dependientes, se les atenúa, ¿verdad?, la posibilidad de negociar por la vía no reglada, con las dificultades que eso, por cierto, genera. Y en principio, para los que son dependientes y generan un sindicato de trabajadores de aplicaciones, ¿verdad?, dependientes, les tendrían las reglas generales, todas las alternativas, ¿verdad?, que al Código del Trabajo. Pero habrá que ver también cómo se comporta de nuevo nuestra dirección del trabajo. Recordemos que cuando el sindicato de Uber de Valparaíso intentó constituirse como un sindicato de los que Pancho llama innominado, de plena autonomía, ¿verdad?, estos otros sindicatos, ¿verdad?, fue la dirección del trabajo la que le dijo nones, ¿verdad?, en las observaciones de legalidad a la Constitución, le dijo: ustedes son sindicatos de trabajadores independientes, forzándolos, ¿verdad?, a ir a una categoría jurídica que además podía incidir en eventuales reclamaciones que ellos hicieran en tribunales después. Por lo tanto, ojalá que eso no pase. Yo confío en el nuevo director del trabajo, que va a generar lineamientos distintos. Eso. Muchas gracias. Vamos a pasar, estamos con el tiempo absolutamente ya pasado, así que quiero darle la palabra a Álvaro
nuestro organizador del seminario de parte del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la universidad, porque dime tú si quieres agregarme una pregunta más, pero te lo dejo a lo que quieras agregar tú como organizador de esto. Un poco decirle a todos los que están conectados, nos hacemos muchas preguntas. La ley acaba de salir, tenemos que aplicarla, tenemos que vivirla, ya es un avance lo que tenemos, y por lo tanto tenemos dudas los que están exponiendo, tanto como los que están conectados. Creo que da pie para que hagamos otro seminario más de aquí a unos meses, pero le dejo todo eso en manos de Álvaro Cruz, que es nuestro organizador y jefe aquí. Álvaro, estás en silencio. Ahí sí. Oye, muchas gracias, Tete. Bueno, muchas gracias a todos como Departamento de Derecho del Trabajo y en representación de la profesora Cecilia Sánchez, quien es nuestra directora. Agradecer a todos quienes han asistido a este seminario. Estamos muy contentos por la tremenda participación. 110 personas contabilicé en algún momento, así que agradecer enormemente también, por cierto, a nuestros invitados, Fernando Arap, quien ahí gentilmente nos acompañó. Sabemos que ha sido invitado en muchas otras instancias, así que muchas gracias por siempre preferir ahí a su casa, a la Universidad Católica. A Rodrigo Palomo, un amigo de la casa, tal como lo dijo en su momento Carmen, decano también de la Universidad de Talca, muchísimas gracias. Carmen, nuestra vicedecana y tremenda también profesora de nuestro departamento, muchísimas gracias. A Jorge, que también profesor de nuestro departamento, hoy día en proceso de doctorado, así que mucho éxito, Jorge, en lo que viene, mucho éxito también en lo familiar, que pronto ya ahí vamos a tener noticias. Muchas gracias a la profesora Tete Tagle, que también muy gentilmente nos acompañó y de muy buena manera también ha, digamos, intervenido en este seminario, así que muchísimas gracias a todos. Profesor Tapia, que también nos acompaña, nuestro profesor, querido profesor, que está aquí también acompañándonos, y muchísimas gracias a todos. Les deseamos una excelente semana y esperemos vernos pronto en otro seminario que estaremos informando, digamos, oportunamente a cada uno de ustedes. Tete, como siempre, muchísimas gracias. Y ya nos volveremos a encontrar en otra oportunidad, y agradecimientos para todos. Muchas gracias. Que tengan una muy linda semana. Muchas gracias. El próximo seminario ya va a ser sin mascarilla porque lo podemos hacer al aire libre, como acaba de decir el Ministerio de Salud. Eso. Los invitamos a un seminario al aire libre, sin mascarilla, y para que podamos conversar. Muchas gracias. Gracias, adiós.